Buenas. Vamos a presentar una nueva sección acá en el canal de YouTube. El objetivo de esta sección del canal será presentar un desafío elemental con el objetivo de resolverlo con algún lenguaje de programación. Por mi parte, lo resolveré con 10 lenguajes de programación en Java, C Sharp, Visual Basic.net, C, C++, Python, JavaScript, Kotlin, Delphi y sí, SQL. Invito a los visitantes al canal a que agreguen en los comentarios del video la solución propuesta en otro lenguaje de programación que aún no esté codificado el desafío. Gracias. Pasemos a analizar el desafío 1. El desafío 1 es implementar el algoritmo de el juego en 3 en línea, también conocido como ceros y cruces, 3 en raya en España, Ecuador y Bolivia, Omichi en Perú, Triqui en Colombia, juego del gato en Chile, Costa Rica y México. Acá yo que vivo en Argentina, llamado también Tatetí, Argentina, Paraguay y Uruguay, Totito en Guatemala, Tic Tac Toe en Estados Unidos o La Vieja en Venezuela. Es un juego de lápiz y papel entre dos jugadores, uno pone ceros y el otro X, que marcan los espacios en un tablero de 3x3 alternadamente. Gana el jugador que consigue realizar una línea ya sea horizontal, vertical o diagonal. Entonces voy a pasar yo a resolverlo e iré lenguaje a lenguaje. Vamos con el lenguaje Java. El lenguaje Java lo tengo codificado acá en el Eclipse. Lo vamos a probar primero antes de analizar un poquito nada más y lo ejecutemos. Vamos a tratar que siempre la X gane en diagonal principal. X0, X0, X ganó la X. ¿Cómo está resuelto? Básicamente, la clase Tatetí acá hereda de JFrame, que son las librerías visuales de acá en Java, las componentes swing. Definimos un atributo turno que alternativamente ese atributo turno va a tener una X y cada vez que juegue un jugador va a cambiar a 0 o a X en forma alternativa. Vamos a tener una matriz de 3x3 donde inicialmente van a tener caracteres vacíos y es donde iremos guardando las X y los ceros. En el constructor del Tatetí, mediante 2for creamos los 9 botones, los ubicamos con coordenadas absolutas con el setBound y los añadimos al formulario y escuchamos los eventos de cada botón implementando la interfaz ActionListener y mediante el método ActionPerformance verificamos cuál de los 9 botones se ha presionado. Aquel que ha sido presionado, mostramos el turno, o sea, el jugador que está jugando en ese momento. Guardamos en la matriz de tablero la X o el 0 y todas las veces que se presiona un botón llamamos a dos métodos: verificar ganó y cambiar el jugador. Cambia el jugador, como vemos, cambia alternativamente el atributo turno por 0 o X. Y verificar ganó, tenemos un for el externo donde se va a repetir dos veces para analizar para el jugador de las X a ver si ha ganado, y hay dos for internos para verificar si en forma horizontal ha ganado dicho jugador, o sea el de las X inicialmente o el del 0. Si ha ganado, inmediatamente mostramos en el título que ganó dicho jugador. Fíjense, jugador es este vector que puede ser o la X o la O el que haya ganado. El segundo for es el que verifica las columnas. Finalmente otros dos if para la diagonal principal, para ver si ha ganado jugador en diagonal principal o diagonal secundaria. Bueno, la idea es no explicarlo profundamente, sino ver las distintas soluciones en distintos lenguajes. Vamos a minimizar vamos al lenguaje C Sharp. Con el lenguaje C Sharp tenemos la siguiente, el lenguaje C Sharp tenemos acá. C Sharp, sí. Entonces, acá hemos implementado una interfaz visual en la cual no los hemos arrastrado a los objetos de la clase button, sino directamente en el constructor hemos, mediante dos for anidados, hemos creado 9 botones, los hemos guardado en esta matriz de botones, la referencia de cada botón que se crea en forma dinámica, hemos enlazado con el método presión botón cada uno de los 9 botones. Quiere decir, cualquiera de los 9 botones que los he ubicado con el left, top, width y height, cada uno de los botones, y cuando se presiona el botón, mediante este if, dentro de estos for internos, verificamos cuál de los 9 botones fue presionado para cambiarle
el texto que va a mostrar el botón. No lo hemos probado, podemos probarlo. Primeramente siempre vamos a probar, vamos a hacer que gane las X en diagonal principal. Ganó las X. Lo que hacemos cada vez que se presiona un botón, verificamos si ganó y nuevamente la misma lógica. Un for externo para recorrer el vector con los dos jugadores X y 0 y dos for internos para verificar en horizontal y vertical si ha ganado ese jugador en particular, porque es con respecto el J, el for externo acá, y las verticales y la diagonal principal y secundaria. Nuevamente vemos la lógica parecida a Java. Cambia jugador, alterna el atributo turno entre X y 0. O sea, cada vez que se presiona un botón, llama al método cambiar jugador para cambiar el atributo. Así tenemos la segunda solución del juego del tatetí, acá en Argentina, diríamos. visualbasic.net. visualbasic.net, traemos el código. Bueno, en visualbasic.net, forma similar, definimos una matriz donde vamos a guardar la referencia de los 9 botones que vamos a crear en estos dos for anidados, que se repiten 9 veces. Creamos los botones, enlazamos para el evento click el método presión botón. Mediante dos for analizamos si el parámetro sender, que tiene referencia del botón que ha sido presionado, el que ha sido presionado, cambiamos el título. Tenemos que probarlo, cambiamos la propiedad text, que es que muestre X, que muestre 0, X, 0, X, y ganó las X. La misma lógica, el cambiar turno, cambia el atributo turno por si tiene X por 0 o por X. Verificar ganó. La misma lógica, un for externo, dos for internos para recorrer por filas y columnas para ver si se ha ganado, y la diagonal principal y la diagonal secundaria. Esta es el algoritmo para resolverlo con el lenguaje visualbasic.net. Con el lenguaje C. Con el lenguaje C lo he codificado. Acá tenemos con el lenguaje C. Con el lenguaje C, bueno, todo programa empieza en la main, donde llamamos a la función jugar. Definimos una matriz de caracteres donde vamos a guardar guiones bajos. Ahí es donde se van a guardar las X y los ceros. Todas las veces verificaremos si se ha ganado o no. He hecho una interfaz en modo texto, en do while, mientras no haya ganado nadie. El verificar ganó con la misma lógica. Un for externo repite 2 veces para los jugadores, y el for interno donde verificamos si ganó horizontal, vertical, diagonal principal, diagonal secundaria. El cambiar de turno, que va a devolver, porque le pasamos el turno actual y nos devuelve el nuevo turno. Si lo probamos, es un entorno de texto. El turno le corresponde a las X. Ingrese la fila 0, columna 0. Ahora va a jugar el turno para el 0. Vamos a hacer en la fila 1, columna 0. Ahora va a jugar las X, fila 1, columna 1. Ahora juega el turno del 0, o sea, fila 2, columna 0. Y finalmente vamos a hacer que gane en el de las X, fila 2, columna 2. Y vemos que ganó el jugador de las X. Bueno, ya tenemos acá el planteo con el lenguaje C. Si seguimos, el siguiente es con el lenguaje C++. Con el lenguaje C++ he hecho la solución acá en este otro archivo, también usando el mismo editor CodeBlock. En C++, por supuesto, usamos las salidas, el objeto cout para las entradas de datos, el objeto cin. Planteamos una clase, la clase tatetí. Recordemos que el C++ se orienta a objetos. Como atributos tenemos la matriz donde vamos a guardar los ceros y las X, el turno del jugador que tiene que jugar, la impresión del tablero acá, ya que no tenemos interfaz visual, y cambiar de turno cada vez que un jugador juega. La lógica, el método jugar, que es público, que es el que vamos a llamar desde la main. En la main creamos un objeto de la clase tatetí y llamamos al método jugar, el método público. Esta es la misma lógica, un do while. Mientras no aparezca ganador, vamos a ir pidiendo el turno del jugador X, en la fila 0, columna 0, el
turno del jugador 0, fila 1, columna 0, el turno del jugador X, fila 1, columna 1, turno del jugador 0, fila 2, columna 0, y finalmente vamos a hacer que gane ingresando el jugador X, y vemos que ganó el de las X. Solucionado el problema del tatetí o 3 en línea con el lenguaje C++. Pasemos al lenguaje Python. El lenguaje Python he utilizado el editor, el Visual Studio Code. Como vemos, utiliza las librerías gráficas. En este caso, si lo ejecutamos, utilizamos las librerías tkinter, en el cual, bueno, si probamos, ganó las X. Lo he implementado orientado a objetos, planteé una clase aplicación. Acá he definido un atributo turno, que es el que va a ir variando en el método cambiar turno y va a alternar entre X y 0. La misma lógica que cualquier lenguaje de programación. He creado los 9 botones, estos dos for internos, con las librerías tkinter, ¿sí? Y mediante una expresión lambda he enlazado el método presión, que se va a disparar cada vez que se presiona uno de los botones, donde vamos a cambiar el texto del botón presionado. Todas las veces vamos a verificar si ganó alguien y cambiar al siguiente turno. Verificar si ganó alguien, nuevamente un for externo para recorrer los dos jugadores, dos for internos para recorrer las filas y columnas para ver si ha ganado algún jugador, y verificamos también las diagonal principal y secundaria para ver si tienen el mismo símbolo, la 0 o el X. En el bloque principal creamos un objeto de la clase aplicación. Bueno, ahí tenemos la solución en el lenguaje Python. JavaScript. JavaScript, la ejecución de esta aplicación. A ver, lo veamos funcionando primero. O sea, en JavaScript, funcionando en un navegador, si cargamos X0, X0, X, ganó el jugador de las X. Lo he codificado también con el Visual Studio Code. Básicamente, cuando lo resuelvo con JavaScript, en el body no he creado ninguno de los objetos en forma estática, los botones, sino que en JavaScript he procedido, bueno, he definido la variable turno, que es el que va a ir alternando entre X y 0, una matriz donde, bueno, está todas vacías, donde se irán guardando los X y 0. En add event listener, cuando se termine de cargar el DOM, le pasamos esta función anónima donde creamos los 9 botones con estos dos for, ¿sí? Y enlazamos para el onClick que se ejecute la función presión, donde modificamos el texto que va a mostrar dicho botón y verificamos si ganó, y cambiar turno. Cambiar turno, la misma lógica de todos los lenguajes, y verificar ganó, nuevamente la misma lógica con el for externo, los dos for internos para controlar filas, columnas y diagonal principal y diagonal secundaria. Esta es la solución en JavaScript. Kotlin. Kotlin lo he resuelto utilizando el entorno pasamos a ejecutarlo en Kotlin. IntelliSense IDEA, tenemos como editor X, tac, y tenemos que ganó las X. Bueno, el Kotlin, acuérdense que compila y genera código para la máquina virtual de Java, pero si vemos acá también tenemos donde está el verificar ganó, el for externo, los dos for internos, verificar filas y columnas, a ver si ha ganado, diagonal principal, diagonal secundaria. Creamos los 9 botones, indicamos llamando la add-listener que cada vez que se presione el botón verificamos si ganó y cambiar el turno, bueno, con la sintaxis propia de Kotlin. Siguiente, vimos Kotlin. Delphi, básicamente Delphi, tenemos acá tenemos Delphi. Acá también es un entorno en el cual uno puede disponer los objetos, arrastrar por ejemplo los botones, pero yo lo he hecho todo por código en el archivo .pas, porque básicamente en Delphi se trabaja con Pascal.
la clase tform1 hereda tform. En el método formCreate, ahí es donde creamos los 9 botones. Acá mediante el create de la clase tButton enlazamos el onClick con el método que se va a ejecutar para los 9 botones, el presión botón, verifica cuál de los 9 botones se ha presionado y cambia el caption, que es el título del botón, podemos verlo funcionando, y llama a los procedimientos. Como vemos, la misma lógica, muestra que ganó, cambiar jugador, alterna los atributos, el atributo turno con X y 0, y el verificar si ganó lo que hace es, bueno, nuevamente con el for externo que recorre los dos jugadores, los for internos por fila y columna para cada jugador y las diagonal principales y secundaria para verificar en qué momento ha ganado. Y también sí, lo he resuelto utilizando el lenguaje SQL. Seguramente no sea la mejor solución, pero todo tiene solución. Fíjense, lo he resuelto con el dialecto del SQL Server. Lo primero que hago, borro la tabla tablero, la creo con esos 9 campos, el código que va a ser primary key de tipo de identidad para que se genere automáticamente. Los 8 campos casilleros 00, 01, 02 con la idea de las 9 casillas del TATT. Inserto los valores por defecto, o sea, los espacios en blanco, y el código se va a inicializar con 1. Crea un procedimiento almacenado llamado listar tablero, o PA listar tablero, que me va a mostrar en los 3 primeros campos, 3 segundos campos y los 3 últimos para mostrarlo como en forma TATT. Implemento una función que me va a verificar si ganó algún jugador, porque le voy a pasar como parámetro el jugador que quiero analizar. Ahí está la función ganó. Y bueno, voy a ejecutar hasta acá todo esto que he señalado. Y como vemos, ahí tenemos el tablero de TATT que está todo vacío. Inicialmente va a jugar el jugador de las X y va a poner una X en el casillero 00, casillero 00, y vamos a proceder a listar el tablero. Y ahí tenemos la X que ha aparecido en el campo 00. Luego juega el 0, y acá tenemos el 0, el X juega el turno de las X. Ahora tenemos X, X0, juega el turno del 0, tenemos X, X00, finalmente ahora juega, y también vamos a ver si ganó alguien en este momento, juega justamente el jugador de las X, y tenemos X, XX, llamamos a la función ganó, y le pasamos, vemos si ganó el X, y me dice sí, que ganó el X. Vemos si ganó el 0, me dice que no ha ganado el 0. Con lo cual, vemos que esa función nos devuelve, si la estamos llamando constantemente, quien, ya sea en horizontal o vertical o diagonal principal o secundaria, ha ganado. Bueno, con esto he presentado la solución del juego 3 en raya o el TATT para mi caso. Invito a que abajo del video, en los comentarios, presenten otra solución del juego 3 en línea con otro lenguaje. Muchas gracias por quedarse hasta este momento. Hasta luego.